Bueno, niños, buenos días. Entonces, la clase que vamos a ver hoy es la que corresponde a glándulas anexas del aparato digestivo. Entonces, eh, primero, el hígado. Entonces, el hígado es el órgano encargado de, mejor dicho, es una glándula anexa al sistema digestivo y lo que hace es que vierte la bilis, que es producto de su secreción externa, en el duodeno. ¿De acuerdo? Es el órgano más voluminoso que tenemos en el cuerpo y se encuentra localizado por debajo del diafragma, por encima del duodeno y por delante del estómago. Recuerden que tiene una vascularización particular que llega de dos partes, ¿cierto? Que es del sistema porta y de la arteria hepática, ¿de acuerdo? En cuanto a la sangre, pues de la vena porta específicamente sale del hígado por las venas hepáticas y estas recuerden que afluyen en la vena cava inferior. Bueno, en cuanto a la configuración externa, entonces este hígado es un cuerpo ovoide que tiene su eje oblicuo, su eje mayor, perdón, oblicuo, que va hacia arriba y a la izquierda. La parte derecha del hígado es mucho más desarrollada y se encuentra localizada en la concavidad diafragmática derecha, mientras que la izquierda es mucho más pequeña y plana y se encuentra en el hemidiafragma izquierdo. Está formado por dos caras y un borde. ¿Cuáles son las caras? Son la cara visceral y la cara diafragmática y el borde que solo es uno es el borde inferior. Bueno, entonces, primero la cara diafragmática. Entonces, la cara diafragmática lo que hace es relacionar al hígado específicamente con el diafragma, ¿de acuerdo? Y va a tener la implantación del ligamento falciforme que lo va a dividir en en dos mitades, por así decirlo. ¿Listo? Pues no son específicamente, digamos, no son exactas, pero aquí está el lóbulo derecho y acá el lóbulo izquierdo. ¿Qué pasa con esa cara diafragmática? Esa cara diafragmática está unida, perdón, está formada por cuatro porciones, ¿cierto? Esas porciones son acá arriba, que es la porción superior, todo esto que es la porción anterior, la que va por detrás, que es la porción inferior, perdón, posterior, y toda esta que es la porción derecha. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las porciones de la cara diafragmática? Superior, derecha, anterior y posterior. ¿Listo? Entonces, esta porción, toda esta que es la porción anterior, está relacionada con el diafragma. ¿Listo? Esta cruza los dos bordes cartilaginosos que limitan el epigastrio y terminan en la extremidad del lóbulo izquierdo del hígado. Luego está la porción superior, ¿cierto? La porción superior de esa cara diafragmática del hígado. Entonces, esa porción es aquella con la cual se establece la relación cardio-pericárdica. Luego está la porción derecha, que simplemente se dirige hacia abajo y llega hasta la parte distal del lóbulo derecho. Y luego encontramos la porción posterior. Bueno, esta es importantísima también porque tiene este pedacito que ven aquí que se llama área desnuda. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el área desnuda? Está localizada en la porción posterior de la cara diafragmática del hígado. Esa porción, perdón, esa área desnuda corresponde al contenido del ligamento coronario que va por encima de la hoja inferior. ¿Listo? Ahí está el surco de la vena cava inferior, está la fisura del ligamento venoso y adicionalmente está la implantación de los dos ligamentos triangulares, ¿cierto? Que vienen del coronario, están localizados acá. Entonces, ¿qué es esto que acabamos de ver? La porción posterior de la cara diafragmática del hígado, en donde está el área desnuda y está pues el contenido del ligamento coronario, el surco de la vena cava inferior, la fisura del ligamento venoso y la implantación de los ligamentos triangulares, que son dos, el derecho y el izquierdo. Bueno, segunda cara es la cara visceral. Entonces, esta cara visceral se dirige hacia abajo, a la izquierda y hacia atrás. Se llama visceral porque está en relación con las vísceras de la cavidad abdominal, ¿de acuerdo?
¿Qué tiene de particular? Está formada por 3 surcos que van a formar en esta cara una H. Esto es la forma de una H. ¿Cuáles son esos surcos? Surco longitudinal derecho, surco longitudinal izquierdo y surco transverso. Bueno, esos son los surcos, pero tienen sus nombres particulares. Entonces, el surco longitudinal derecho corresponde específicamente a la fosa de la vesícula biliar. Esta cosita verde que ven aquí es la vesícula biliar. Lo que va por debajo es la fosa que aloja a la vesícula. ¿Listo? Eso es específicamente el surco longitudinal derecho, ¿ok? La fosa de la vesícula biliar. Luego está el surco longitudinal izquierdo. Entonces, ese surco longitudinal izquierdo se conoce como fisura del ligamento redondo. ¿Listo? Que aloja al ligamento redondo del hígado, que también se conoce como ligamento venoso umbilical. Y por detrás están los vestigios del ligamento venoso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene el surco longitudinal izquierdo es la fisura del ligamento redondo que contiene al ligamento redondo del hígado, que también se conoce como ligamento de la vena umbilical. ¿Listo? Y por detrás la fisura del ligamento venoso. Y el último es el surco transverso. Bueno, el surco transverso corresponde específicamente al hilio hepático, pero aquí en este órgano se llama porta hepático. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el porta hepático? El hilio del hígado. Y ya saben que los hilios son los lugares por donde entran y salen estructuras vasculares u otras, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, también están los conductos que pertenecen a las vías biliares, entran saliendo, ¿de acuerdo? Entonces, surco transverso es el porta hepático. Entonces, ¿qué hay en la cara visceral? Los 3 surcos que forman esta H. ¿Cuáles son? Surco longitudinal derecho, que corresponde a la fosa de la vesícula biliar. Surco longitudinal izquierdo, que adelante tiene la fisura del ligamento redondo, que aloja el ligamento redondo del hígado, que ya saben, también se conoce como ligamento de la vena umbilical. Y por detrás se encuentra la fisura del, los vestigios del ligamento venoso. Y el surco transverso simplemente es el porta hepático, que viene siendo el hilio del hígado, pero pues se llama porta hepático. ¿Okay? Estos surcos lo que hacen es dividir a nuestro hígado en lóbulos. ¿Cuántos lóbulos tiene el hígado? Tiene 4 lóbulos. ¿Cuáles son? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo cuadrado y lóbulo caudado. Bueno, primer lóbulo, el más grande de todos, es el lóbulo derecho. Ese lóbulo derecho se encuentra localizado a la derecha con respecto a la fosa de la vesícula biliar. ¿Listo? El más grande. ¿Cuál? El derecho. A la derecha de la fosa de la vesícula biliar. ¿Qué pasa con este lóbulo? Este lóbulo se relaciona de adelante hacia atrás con el colon y con el riñón. Medialmente se relaciona con el duodeno y atrás nuevamente con la glándula suprarrenal. ¿Listo? Primero. Segundo, lóbulo izquierdo. Bueno, el lóbulo izquierdo recuerden que es un poco más pequeño y este está localizado a la izquierda con respecto a una línea que une la vena cava inferior con la vesícula biliar o fosa de la vesícula biliar. Luego está el lóbulo cuadrado. Bueno, ¿dónde está el lóbulo cuadrado? Está localizado entre la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo. Ahí está el lóbulo cuadrado, por delante del porte hepático. Y el último es el lóbulo caudado. Ese lóbulo también se conoce como lóbulo de Spiegel. Es un lóbulo independiente que está localizado por detrás y por encima del porta hepático. ¿Listo? Esos son los 4 lóbulos. Derecho, el más grande, izquierdo, que va a la izquierda de la vena cava y de la fosa de la vesícula biliar, cuadrado a la derecha de la vesícula biliar, perdón, no a la derecha, sino entre la fosa de la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo, y el lóbulo caudado está por detrás del porta hepático, el lóbulo cuadrado por delante del porta hepático. Estas son las relaciones que les mencioné que tiene el hígado con las vísceras de la cavidad abdominal. Y finalmente está el borde inferior, ¿cierto? ¿Por qué? Estábamos viendo la configuración externa y dijimos que la configuración externa corresponde a las caras del hígado, que son 2, diafragmática y visceral, y al borde inferior. ¿Listo? Entonces, el borde inferior está determinado, este es el borde inferior, está determinado por la unión de las 2 caras, que son la cara diafragmática y la cara visceral. ¿Listo? Este borde se relaciona de derecha
a izquierda con el borde condral. Cruza la región epigástrica hasta el sexto o séptimo cartílago costal izquierdo. ¿Qué tiene? Tiene una incisura para el ligamento redondo del hígado, ¿listo? Se llama incisura del ligamento redondo. Y tiene otra para el fondo de la vesícula biliar. Esto que ven aquí es estica, ¿de acuerdo? La vesícula biliar. El fondo de la vesícula biliar se alcanza a ver en el borde inferior del hígado. Listo. Bueno, también encontramos la constitución anatómica del hígado. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos aquí? El peritoneo y el parénquima, básicamente. ¿Listo? Entonces, el peritoneo lo que hace es envolver al hígado, ¿cierto? Lo envuelve casi por completo. Pero aparte de ese peritoneo, encontramos que el hígado también tiene una membrana propia que se conoce, que es una membrana fibrosa que se conoce como cápsula de Gleason. ¿Listo? Esa membrana propia, bueno, se la vemos ahorita. Luego está el parénquima, ¿listo? Entonces el parénquima es semejante en toda la extensión del hígado y ahí están los conductos excretores para los productos que se producen en el hígado, ¿ok? Esa cápsula fibrosa de la que hablamos, que se llama cápsula de Gleason, tiene como dos partes. Una parte superficial que se adhiere al peritoneo y una parte fibrosa. Esa parte fibrosa es el lugar de donde salen unos tabiques que van a los lóbulos y lobulillos hepáticos y aparte se mete por el porta hepático y lo que va a hacer es formarle una vaina a los vasos y a los conductos, ¿de acuerdo? Que pues encontramos por dentro del hígado, a los conductos biliares. Luego está el peritoneo y los ligamentos. Entonces, estos básicamente son medios de fijación, ¿cierto? El hígado está cubierto casi por completo por peritoneo, ¿ok? Y encontramos que ese hígado, nuestro hígado está unido al estómago por una parte y a la pared abdominal por otra, ¿cierto? Entonces, recuerden que está tapizado casi por completo por peritoneo, solo que hay 3 puntos en donde se separa de ese peritoneo, ¿cierto? Y esos puntos es donde están el ligamento falciforme, el ligamento coronario y el epiplón menor, que va por aquí más o menos. Entonces, ¿dónde está lo que les decía? Está cubierto casi por completo por peritoneo, excepto en esos 3 puntos que se separan un poquito, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el ligamento falciforme? Es en donde está separado del peritoneo. Específicamente lo que se separa es la parte superior de la cara diafragmática. ¿Listo? Ahí está el falciforme. Donde está el coronario es donde está separado, o sea, se separa de la porción posterior de la cara diafragmática. Y el epiplón menor es lo que, pues, básicamente separa el peritoneo en la cara visceral. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que les acabo de decir? Que el hígado está, pues, en general o en conjunto tapizado por peritoneo, pero separado en esos 3 puntos, ¿cierto? En donde en la porción superior de la cara diafragmática por el ligamento falciforme, en la porción posterior de la cara diafragmática por el ligamento coronario y en la cara visceral por el epiplón menor. Listo. Entonces, uno por uno. Este que ven aquí, bueno, aquí está el ligamento falciforme, que es este que está pintado en verde, ¿de acuerdo? Ligamento falciforme. Entonces, este ligamento falciforme lo que hace es conectar la cara diafragmática del hígado al diafragma y a la pared abdominal anterior, que tiene 2 bordes y 2 caras. Entonces, el borde inferior está implantado pues en el hígado y llega hasta el borde inferior de este órgano, ¿cierto? Aquí en el borde inferior lo que va a hacer es como localizarse alrededor de este que es el ligamento redondo y acompañarlo en su trayecto hasta el ombligo. El borde superior se implanta en el diafragma y las 2 caras, que son derecha e izquierda, son los sitios de donde sale el peritoneo para cubrir a estos que son los lóbulos derecho e izquierdo del hígado. Luego está el ligamento coronario, ¿listo? Entonces, el ligamento coronario lo que hace es amarrar la porción posterior de la cara diafragmática del hígado al diafragma, ¿listo? Entonces, este ligamento coronario está formado o representado por la reflexión del peritoneo
que, digamos, está localizado o se extiende en una amplia superficie de adherencia del hígado. ¿Ok? O sea, básicamente está formado por peritoneo. Y de los extremos del ligamento coronario, ¿cierto? Del lado derecho y del lado izquierdo, se implantan o salen los ligamentos triangulares, derecho e izquierdo, a cada lado del ligamento coronario. ¿Qué tiene el ligamento coronario adicionalmente? Tiene dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior. ¿Listo? Y el último es el epiplón menor. Entonces el epiplón menor tiene implantación en el hígado y perdón, en el hígado y en el estómago. ¿Dónde se implanta el epiplón menor con respecto al estómago? En la curvatura menor. ¿Dónde se implanta ese epiplón menor en el hígado? En dos lugares. Tiene una porción transversa que está en el porta hepático y tiene una porción vertical que se inserta sobre los labios de la fisura del ligamento venoso. Recuerden que el ligamento venoso queda como en el surco longitudinal izquierdo, pero hacia la parte posterior, porque hacia la parte anterior está el ligamento redondo. Bueno, aquí les hice un cuadrito para que se aprendan las relaciones del hígado, ¿cierto? Tiene relaciones diafragmáticas y viscerales, pues por las caras que tiene, que son de hecho una diafragmática y una visceral. Entonces, aquí está. La cara diafragmática se relaciona con estas estructuras y las relaciones viscerales son estas de acá. Bueno, en cuanto a la anatomía funcional, entonces, ¿qué nos permite conocer la anatomía? Nos permite comprender cómo se evacúan esos productos mmm, elaborados en el hígado, ¿de acuerdo? Para poder así entender sus dos funciones principales, que son cuáles. Una, la secreción de bilis, ¿de acuerdo? Entonces, la secreción de bilis que se hace, que llega pues hasta el duodeno, y la otra que es la transformación humoral de la sangre, y esto se produce pues a través del sistema de la vena porta, ¿de acuerdo? Entonces, no se vayan a olvidar, esta anatomía pues básicamente nos permite entender cómo se evacúan los productos que se elaboran en el hígado. Y así cumple sus dos funciones, que son cuáles, pregunta, las dos funciones esenciales del hígado. Uno, secreción de bilis, evacuada por los conductos biliares. Y dos, transformaciones humorales, pues de la sangre, ¿listo? Que se aporta por la vena porta hepática. Bueno, muy bien, esa es la primera parte. Segundo, las vías biliares. Entonces, la bilis que se produce o se elabora en el hígado se evacúa por los conductos biliares, ¿listo? Este sistema de conductos inicialmente es intrahepático, ¿de acuerdo? Entonces, esos conductos que provienen de los segmentos hepáticos se reúnen a nivel del porta para formar a los conductos hepáticos derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, inicialmente la vía biliar es intrahepática, desde los conductos que vienen de los segmentos hepáticos, que se reúnen a nivel del porta hepático y forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Estos salen del porta, ¿cierto? Y cuando salen van a formar al conducto hepático común, que es específicamente la vía biliar principal. A ese conducto hepático común, ¿cierto? Que es la principal, que está formado por el derecho y el izquierdo, se le pega la vía biliar accesoria. ¿Cuál es la vía biliar accesoria? El conducto cístico. Cuando el conducto hepático común se une con el conducto cístico, o sea, la principal y la accesoria, se unen, van a dar como origen al conducto colédoco, que es el encargado de transportar la bilis al duodeno, específicamente a la segunda porción. Entonces, ¿qué hay que entender? Que tenemos vía biliar intrahepática y vía biliar extrahepática. ¿Listo? Entonces, ese es el gráfico de las dos. Vía biliar intrahepática. Entonces, esos conductos biliares están localizados dentro del hígado. ¿Qué característica tienen? Su disposición es paralela a las ramas de la arteria hepática y de la vena porta. ¿Listo? Entonces, acá están los conductos hepáticos derecho e izquierdo. ¿Cómo se forman? Entonces, este conducto hepático, que es el derecho, se va, o sea, que es el más grande, ¿cierto? Termina formándose por la unión de otros conductos más pequeños.
¿Cómo? Entonces, los primeros son los conductos segmentarios. Luego están los conductos biliares sectoriales, que están formados por dos ramos. Del lado derecho estamos hablando. Ramo anterior y ramo posterior. ¿Listo? El conducto hepático derecho se forma por la unión de los conductos segmentarios y luego los sectoriales biliares, que son anterior y posterior. Y luego el izquierdo está formado solamente por conductos biliares sectoriales. Aquí cambian solo los ramos porque son medial y lateral. Entonces esos sectoriales van a formar el hepático izquierdo. Cuando el conducto hepático derecho, formado como les acabo de mencionar, se une al izquierdo, van a terminar originando el conducto hepático común. Este es el que sale del porta, ¿cierto? O sea, del hilo del hígado. Este sale del porta hepático. A este hepático común, que ya hace parte de la vía biliar principal, se le pega este que ven aquí, ¿cierto? Que es el conducto cístico, que hace parte de la vía biliar accesoria. Cuando el conducto cístico, que viene de la vesícula, se une al conducto hepático común, o sea, vía biliar principal y accesoria, va a dar origen al conducto colédoco. ¿Listo? Ese es el que lleva la bilis que se produce acá y se almacena acá, hasta este órgano que es el duodeno, específicamente la segunda porción del duodeno. Ya vamos a ver cómo se une con el páncreas. ¿Listo? Entonces, vía biliar principal. ¿Cuál es el trayecto? Entonces, esa vía biliar principal está formada por el conducto hepático común, ¿cierto? ¿Cómo se formaba el común? Por la unión del conducto hepático derecho e izquierdo. Entonces, ese es el común. Más el colédoco. Entonces, cuando al común se le une el cístico, va a formar el colédoco. Esta vía biliar principal va de arriba hacia abajo y hace una curva cóncava a la derecha para terminar en el borde libre del epiplón menor, que es el lugar en donde se une al conducto pancreático. ¿Listo? Estos dos desembocan en la ampolla hepatopancreática, que se conoce también como ampolla de Pater. ¿En dónde? En la segunda porción del duodeno. Esa ampolla hepatopancreática se abre en la papila duodenal mayor. ¿Listo? Y hay una estructura que es muscular, que es el esfínter de la ampolla o esfínter de Oddi, que controla pues, esa secreción de los conductos. El diámetro de la vía biliar principal es de 6 milímetros, mientras que su longitud o su largo es de 8 a 10 centímetros. Listo. Luego está la vía biliar accesoria. Entonces, ¿quién forma la vía biliar accesoria? La vesícula biliar y este que es el conducto cístico. Entonces, primer órgano de la vía biliar accesoria. Vesícula biliar. La vesícula biliar es un reservorio fibromuscular. ¿Dónde está localizada? En la fosa de la vesícula biliar, en la cara visceral del hígado, ¿de acuerdo? Tiene 4 centímetros de ancho y tiene de 10 más o menos centímetros de longitud. ¿Cuántas partes la forman? Fondo, que es la parte que va hacia abajo y que sobresale en el borde inferior del hígado. Cuerpo, que es la parte más grande, y cuello. Pero del cuello, o en el cuello encontramos una dilatación que se llama infundíbula, ¿listo? O ampolla de Vater. Y de ahí se origina el conducto cístico. Y recuerden que ese cístico es el que se une al hepático común para luego formar el colédoco. Bueno, entonces, externamente esta vesícula tiene una hoja peritoneal, ¿cierto? El peritoneo que la recubre. Tiene una capa muscular y esa capa muscular se hace circular cerca del cuello. Tiene una submucosa, tiene una mucosa que cuando está vacía es donde se pueden apreciar las glándulas y tiene una válvula que se encuentra entre el cuerpo y el cuello. ¿Qué relaciones tiene? Que es también cuadrito, ¿cierto? De las relaciones de la vesícula biliar. Entonces tiene relaciones, miren, se relaciona con el hígado, el duodeno y el colon. El fondo, que es la parte de abajo, con la pared abdominal. Y el cuerpo, sí, tiene relaciones que varían arriba y abajo. ¿Listo? El cuello se relaciona con el conducto hepático común, la arteria hepática derecha y un ganglecito, que es el cístico. Listo. Luego está el conducto cístico. Entonces, el conducto cístico se encuentra localizado entre, miren, la vesícula biliar y el conducto hepático común, o perdón, más específicamente está entre la vesícula biliar y la vía biliar principal. ¿Listo? Entonces, se dirige hacia abajo, atrás y a la izquierda. Esa es la dirección que tiene, ¿de acuerdo? Tiene
un diámetro de 3 a 5 milímetros y una longitud de 3 a 4 centímetros, donde desemboca o termina uniéndose al conducto hepático común, y luego los dos, cístico y hepático común, vía biliar accesorio y principal, van a terminar formando el conducto colédoco, ¿listo? Que finalmente se va a unir al pancreático y desemboca en la segunda porción del duodeno. Listo. ¿Con quién se relaciona este conducto cístico? Con el mesocisto, que de hecho es la estructura que lo sostiene fijo en su posición, que lo une al hígado y al epiplomo menor. ¿Se apoya sobre el duodeno? Sí. Y es importantísimo porque este conducto cístico es uno de los límites o hace parte de esto que se llama, perdón, trígono cistohepático o triángulo de Calot. Importantísimo. Entonces, ¿qué es el trígono cistohepático? Es un triangulito, todo triángulo de Calot, que está limitado abajo por el conducto cístico, a la izquierda por el conducto hepático común y arriba por la cara visceral del hígado. ¿Por qué es importante? Porque a través de este triángulo de Calot o trígono cistohepático pasa la arteria cística. ¿Listo? Siempre, siempre pasa por ahí la arteria cística. Aparte, algunas veces también pasa la arteria hepática derecha y el conducto hepático derecho. ¿Listo? No se vayan a olvidar. En cuanto a la anatomía funcional, entonces, ¿qué pasa? Esos conductos biliares que acabamos de ver, ¿cierto? Lo que hacen es asegurar o garantizar la llegada de la bilis que se produce en el hígado, ¿hacia dónde? Al duodeno. Esto que parte específicamente la segunda porción. Esa excreción es discontinua y reglada por el tránsito intestinal. Recuerden, por favor, que durante el periodo de ayuno la bilis se almacena en la vesícula biliar. Y ya por la llegada del quimo al duodeno, pues cambia la presión y ahí lo que hace es se abre pues y drena la bilis, ¿listo? Pero ya en periodo de no ayuno, porque durante el ayuno sí la bilis se acumula o se guarda en la vesícula biliar. Y finalmente tenemos el páncreas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El páncreas es una glándula mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos tipos de secreción. Una que es la secreción externa y otra que es la interna. La secreción externa corresponde específicamente al jugo pancreático que se produce acá, ¿cierto? Pues en él, y desemboca en el duodeno, esto a través de los conductos pancreáticos. La secreción interna hace referencia a las hormonas que se producen en las células del páncreas, ¿cierto? ¿Qué hormonas? Está el glucagón, está la somatostatina, está la insulina y el polipéptido pancreático, ¿listo? ¿Dónde se vierte esa secreción interna? En la sangre. Ok. Bueno, entonces el páncreas, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con el duodeno, específicamente la segunda porción, que es la que le enmarca la cabeza, ¿cierto? También se relaciona con el conducto colédoco, que viene desde acá, ya saben. ¿Cómo se formaba el colédoco? Por la unión del hepático común con el cístico. ¿Cierto? Entonces también se relaciona con el conducto colédoco. Y la porción izquierda de nuestro páncreas se va adelgazando, ¿cierto? Se va afinando y termina relacionándose con el vaso. Entonces nuestro páncreas es un órgano profundo que está pegado a la pared abdominal posterior, es retroperitoneal, ¿cierto? Va localizado, o sea, por detrás del estómago y hay una línea media que deja un tercio de nuestro páncreas del lado derecho y los 2 tercios restantes siempre van a la izquierda. Bueno, entonces, ¿dónde se localiza? Se localiza, ya saben, por detrás del estómago, ¿cierto? Es retroperitoneal, pero va por detrás del retroperitoneal significa detrás del peritoneo, por detrás del estómago. Y está entre el duodeno y el vaso, ¿cierto? De abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Este está, nuestro páncreas está, digamos que es aplastado en sentido antero-posterior y tiene una concavidad que hace como una curvita, ¿cierto? Que es la que lo localiza en la columna vertebral. ¿Qué parte específica? Está entre L1 y L2. O sea, en la columna vertebral sí, pero específicamente entre las vértebras lumbares 1 y 2. ¿Listo? ¿Cuántas porciones tiene? Tiene 4 porciones, que son la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola.
Listo, entonces, esto que ven aquí es la cabeza del páncreas, ¿cierto? Entonces, la cabeza está localizada pues a la derecha, pero hacia la izquierda tiene como una curvita, como una saliente que se llama apófisis unciforme, ¿cierto? O, sí, apófisis unciforme del páncreas, que siempre se encuentra localizada por detrás de los vasos mesentéricos superiores. Luego está el cuello. Este de aquí es el cuello que está localizado entre la cabeza y el cuerpo. Pero adicionalmente ese cuello tiene unos límites superiores e inferiores. Entonces, arriba el cuello del páncreas está limitado por la primera porción del duodeno, que también se conoce como porción superior. Abajo ese cuello está limitado por la incisura del páncreas. Tercera porción, el cuerpo. Miren, todo esto que está aquí, la parte más grande, ¿cierto? La parte más grande del páncreas es el cuerpo, que tiene forma de un prisma y está formado por tres caras, la cara anterior, la que va por detrás de la posterior y la inferior. Y finalmente la cola. Entonces la cola es la parte del páncreas que se va afinando hacia la izquierda y termina topándose o llega pues hasta el hilio esplénico. Esto que ven aquí es el vaso, ¿de acuerdo? Entonces, ya saben la terminología de anatomía, entonces esto de aquí es el vaso, la cola del páncreas llega hasta el hilio del vaso, ¿listo? O hilio esplénico. Esto simplemente es para recordarles que las vísceras abdominales tienen proyección sobre la pared abdominal anterior, ¿cierto? Entonces, el páncreas generalmente se localiza o se proyecta entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En cuanto a su constitución anatómica, los conductos, ¿listo? En su constitución anatómica y los conductos. Recuerden que la constitución anatómica del páncreas es particular porque tiene dos tipos de tejidos. ¿Cuáles? Uno, el que constituye la glándula de secreción externa. Eso hace referencia a los acinos glandulares que tienen sus conductos que vierten el jugo pancreático al duodeno. Y está la glándula de secreción interna, que son las células o islotes del Langerhans, que se localizan entre los acinos glandulares y donde se producen las hormonas que mencionamos, insulina, glucagón y demás, que terminan vertiéndose sí, se vierten en la sangre. ¿Listo? Y los conductos, pues son solamente dos. El páncreas solo tiene dos conductos: el pancreático, que es el principal, y el accesorio. Pues miren los que están aquí de moraditos. ¿Listo? Este moradito de aquí es el conducto pancreático. Mm, Ese conducto pancreático, que también se conoce con el nombre de conducto de Wilson, se localiza en toda la extensión del páncreas, desde la cola, el cuerpo, el cuello y la cabeza, donde desemboca el conducto pancreático, en la segunda porción del duodeno. Este conducto pancreático, ¿cierto? El más grande, es el que se une al conducto colédoco. El colédoco era el conducto que se formaba por la unión del hepático común y del cístico, ¿listo? Que viene desde arriba. Este es el conducto colédoco que termina uniéndose al conducto pancreático y los dos desembocan en la segunda porción del duodeno, ¿de acuerdo? En donde se abren a través de la ampolla de Vater o hepatopancreática, en la papila duodenal mayor. Y recuerden que ahí tiene una estructura muscular que es el esfínter de Oddi o esfínter de la ampolla, que es la que regula el paso de las secreciones del páncreas. El otro conducto es el conducto pancreático accesorio, que también se conoce como conducto de Santorini, que va por encima del pancreático y solamente está en la cabeza, ¿de acuerdo? Donde se abre, también se abre en la segunda porción del duodeno, pero lo hace a través de esta, que se llama papila duodenal menor. Listo. El páncreas, en cuanto a los medios de fijación, es uno de los órganos más fijos que tenemos, ¿de acuerdo? Lo fija el peritoneo, lo fija el duodeno y lo fijan los vasos. Bueno, relaciones del páncreas, hartísimas, miren, separados por mitades. Cabeza y cuello, que son como el tercio derecho, ¿cierto? Entonces tiene relaciones anteriores, posteriores. Y el cuerpo y la cola, que son como la parte que va más hacia la izquierda, también tiene relaciones anteriores y posteriores, pero adicionalmente tiene relaciones que van arriba y hacia abajo. Ahí está la tabla resumida. Y en cuanto a la anatomía, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el páncreas? La anatomía funcional. La secreción externa
primero, ¿cuál es la secreción externa? Los jugos pancreáticos, ¿cierto? Entonces, esos jugos pancreáticos se conducen al duodeno a través de los conductos. ¿Ya vieron cuáles? El pancreático y el accesorio, o de Wilson y Santorini. ¿Dónde llegan? Al duodeno. ¿Listo? Esto se produce por los reflejos de cuando el quimo llega al duodeno. Esa excreción de los jugos pancreáticos en el duodeno se controla por el esfínter de Oddi, el esfínter de la ampolla. Les dije, este es súper sensible y súper importante porque evita el reflujo de los jugos pancreáticos o de las secreciones duodenales y de la bilis, perdón. O sea, evitan que se regrese al páncreas. Eso sería catastrófico porque si se regresa al páncreas lo que hace es activar las enzimas pancreáticas y terminarían haciendo autodigestión del páncreas. Gravísimo. Entonces el esfínter de Oddi evita que eso suceda, ¿de acuerdo? La otra que es la secreción interna, ya saben que son las hormonas que se producen en las células de Langerhans y se vierten en la sangre, en las venas tributarias de la puerta. Venas salivares, glándulas salivares, que son las mayores, ¿cierto? Que son tres, pero para recordar, la parótida, la sublingual y la submandibular. Listo, muchas gracias.